El rostro que nadie logró entender, la sonrisa más famosa del mundo, ha sido observada por millones de personas, pero muy pocos conocen el secreto oscuro que podría esconder durante siglos. Expertos, historiadores y científicos intentaron entender qué había detrás de aquella mirada silenciosa que parecía seguir a cualquiera dentro de una habitación. Sin embargo, existe una teoría prohibida, una conexión inesperada, un hombre que jamás imaginarías unido a Leonardo da Vinci y a la Mona Lisa, y ese nombre es Sasha Montenegro. Antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Mira bien este momento, porque lo que escucharás hoy no aparece en los libros tradicionales de historia. Este video reúne hechos reales, documentos, testimonios y teorías que han sobrevivido durante décadas escondidas entre rumores, entrevistas y archivos olvidados. Y si te gustan los misterios históricos, los secretos ocultos y las historias que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana, porque lo que descubrirás esta noche podría cambiar completamente tu manera de ver una de las pinturas más famosas de la humanidad. Todo comenzó hace más de 500 años. En la Italia del Renacimiento, Leonardo da Vinci no era solamente un pintor, era inventor, anatomista, científico, músico, estratega y, según algunos documentos históricos, un hombre obsesionado con ocultar mensajes secretos en sus obras. Sus cuadernos personales estaban llenos de códigos escritos al revés, símbolos extraños y dibujos que parecían adelantados a su tiempo. Muchos creen que Leonardo jamás hacía algo sin una razón escondida. Cuando comenzó a pintar la Mona Lisa, nadie imaginaba que aquella obra se convertiría en el cuadro más estudiado de la historia, pero lo extraño es que Leonardo nunca quiso entregarla. Pasó años retocándola, llevándola consigo incluso cuando viajaba. Algunos historiadores aseguran que dormía cerca de ella, como si aquella pintura guardara algo demasiado importante para dejarla lejos de sus ojos. La identidad de la mujer retratada siempre fue un misterio. Oficialmente se dice que era Lisa Gherardini, esposa de un comerciante italiano, pero otros expertos creen que Leonardo ocultó algo más perturbador: un autorretrato disfrazado, una representación secreta o incluso un símbolo relacionado con sociedades ocultas del Renacimiento. Y aquí es donde aparece una conexión inesperada. Décadas atrás, en México, una mujer causó controversia por su belleza, su misterio y las historias oscuras que rodeaban su vida. Su nombre era Sasha Montenegro, actriz, figura pública y una de las mujeres más comentadas de su época, pero detrás de las cámaras existía un aura extraña alrededor de ella. Muchos periodistas afirmaban que su mirada tenía algo hipnótico. Otros decían que escondía secretos imposibles de explicar. Con el paso de los años, comenzaron a surgir comparaciones inquietantes entre Sasha Montenegro y la Mona Lisa, no solo por ciertas similitudes físicas, sino por algo más difícil de describir: la expresión, aquella sonrisa imposible de interpretar, una mezcla entre tristeza, poder y misterio. Algunos programas de televisión incluso llegaron a comparar fotografías de Sasha con el famoso cuadro de Leonardo. Y mientras para muchos aquello era solo entretenimiento, otros comenzaron a investigar mucho más profundamente. La pregunta empezó a crecer: ¿por qué tantas personas sentían la misma incomodidad al mirar la Mona Lisa y ciertas fotografías de Sasha Montenegro? ¿Era simple coincidencia o existía una conexión psicológica que nadie había logrado entender? A finales del siglo XX, especialistas en comportamiento humano analizaron el efecto que algunas miradas generan en el cerebro. Descubrieron que ciertos rostros producen una reacción emocional ambigua. El cerebro humano no logra identificar completamente si la expresión representa felicidad, tristeza o amenaza. Eso provoca una sensación de misterio que mantiene a las personas observando durante más tiempo. Exactamente lo que ocurre con la Mona Lisa, y exactamente lo que muchos decían sentir al observar a Sasha Montenegro en entrevistas antiguas y fotografías poco conocidas. Pero la historia se vuelve todavía más extraña. En uno de los antiguos escritos atribuidos a Leonardo da Vinci, aparece una frase inquietante, una frase que algunos expertos interpretan como una confesión.
Leonardo escribió que el verdadero poder de un rostro está en aquello que jamás revela completamente durante siglos. Esa frase fue ignorada hasta que algunos investigadores comenzaron a relacionarla con técnicas modernas utilizadas en el cine y la fotografía para crear figuras inolvidables. Sasha Montenegro entendía perfectamente el poder de una imagen. En cada aparición pública parecía controlar cada gesto, cada sonrisa y cada silencio. Su presencia generaba fascinación y polémica al mismo tiempo, y mientras más misteriosa parecía, más personas hablaban de ella. Exactamente igual que la Mona Lisa, pero hay un detalle que casi nadie menciona. Leonardo da Vinci estudiaba obsesivamente el rostro humano. Diseccionaba cadáveres para entender músculos, expresiones y emociones. Sabía cómo manipular visualmente la percepción de quien observaba una pintura. Utilizaba una técnica llamada sfumato, un método que difuminaba los contornos para crear una ilusión psicológica. Eso hacía que la expresión de la Mona Lisa cambiara dependiendo del ángulo desde el cual fuera observada. Algunos creen que Sasha Montenegro utilizaba algo similar, aunque de forma inconsciente, en televisión. Sus expresiones parecían transformarse constantemente. Había momentos en los que lucía elegante y tranquila, pero segundos después, una simple mirada podía transmitir melancolía o incluso amenaza. Esa dualidad alimentó durante años las teorías alrededor de su figura, y entonces ocurrió algo que pocos recuerdan. En una entrevista Antigüe, un periodista le preguntó directamente a Sasha cuál consideraba el secreto de una mujer inolvidable. Ella sonrió durante unos segundos y respondió algo que dejó impactados a muchos espectadores. Una mujer nunca debe revelar todo lo que piensa. Aquella frase parecía sacada directamente de los escritos de Leonardo da Vinci. La coincidencia despertó aún más teorías. Con el tiempo, algunos investigadores culturales comenzaron a analizar cómo ciertas figuras públicas se transforman en símbolos casi eternos. La Mona Lisa sobrevivió más de 5 siglos. Sasha Montenegro se convirtió en una figura imposible de ignorar dentro del entretenimiento latinoamericano. Ambas provocaban curiosidad, ambas dividían opiniones, ambas parecían esconder algo detrás de sus miradas, pero el verdadero misterio apenas comenzaba, porque existe una teoría mucho más perturbadora. Algunos historiadores alternativos creen que Leonardo da Vinci no pintó simplemente a una mujer, sino un concepto. La representación de la dualidad humana, la mezcla entre luz y oscuridad, belleza y peligro, silencio y manipulación. Y cuando ciertos críticos comenzaron a analizar la imagen pública de Sasha Montenegro, encontraron exactamente el mismo patrón: una mujer admirada, deseada, comentada, pero también rodeada de rumores, escándalos y preguntas sin respuesta. La conexión comenzó a viralizarse en documentales independientes y revistas de misterio. Algunos afirmaban que el verdadero secreto de la Mona Lisa no estaba en el cuadro, sino en el efecto psicológico que produce en quien la observa, un efecto que también poseen ciertas figuras públicas extremadamente magnéticas. La ciencia incluso tiene un nombre para algo parecido: ambigüedad emocional visual. El cerebro humano queda atrapado intentando descifrar una emoción que nunca termina de comprender completamente, y cuanto más intenta entenderla, más imposible resulta apartar la mirada. Por eso, millones de personas siguen viajando hasta Museo del Louvre para observar durante apenas unos segundos una pintura pequeña detrás de un vidrio blindado. No van solo a ver arte, van a experimentar el misterio. El mismo misterio que convirtió a Sasha Montenegro en una figura inolvidable para miles de personas. Pero aquí viene la parte más inquietante. Existen especialistas que creen que Leonardo da Vinci descubrió accidentalmente una forma de manipulación emocional a través del arte, una técnica capaz de provocar obsesión, fascinación y memoria permanente. Si eso fuera cierto, entonces la Mona Lisa no sería solamente una pintura, sería una experiencia psicológica diseñada hace más de 500 años, y tal vez, solo tal vez, algunas figuras modernas aprendieron a utilizar ese mismo principio, sin siquiera darse cuenta, porque el verdadero secreto nunca estuvo únicamente en la sonrisa, sino en lo que cada persona cree ver detrás de ella, y mientras más intentas descifrarla, más
Profundamente caes dentro del misterio, pero esto apenas es el comienzo, porque en la siguiente parte descubrirás las teorías prohibidas sobre mensajes ocultos dentro de la Mona Lisa, los símbolos secretos que algunos relacionan con sociedades clandestinas y el impactante momento en que varios investigadores afirmaron haber encontrado una conexión perturbadora entre Leonardo da Vinci y figuras modernas como Sasha Montenegro. Lo que viene después es todavía más oscuro. Los mensajes secretos que Leonardo escondió durante siglos. Millones de personas observaron la Mona Lisa creyendo que solamente estaban frente a una pintura famosa. Pero algunos investigadores comenzaron a sospechar algo aterrador. Leonardo da Vinci jamás creó obras normales. Cada detalle parecía contener códigos, símbolos y mensajes ocultos imposibles de entender a simple vista. Y cuanto más analizaban la Mona Lisa, más perturbadoras se volvían las teorías. Todo comenzó cuando expertos utilizaron tecnología moderna para estudiar las capas internas del cuadro. Descubrieron pequeñas modificaciones invisibles al ojo humano, sombras alteradas, líneas escondidas, símbolos casi imperceptibles en las pupilas de la figura retratada. Algunos afirmaban haber encontrado letras diminutas dentro de los ojos de la Mona Lisa. Otros decían que ciertas formas del paisaje escondían mapas secretos relacionados con conocimientos prohibidos del Renacimiento, y aunque muchos historiadores intentaron desacreditar esas teorías, el misterio nunca desapareció completamente, porque Leonardo era conocido por ocultar información en casi todo lo que hacía. Sus cuadernos personales estaban escritos al revés, sus dibujos anatómicos parecían adelantados siglos a la ciencia moderna, y algunos documentos históricos indican que pertenecía a círculos intelectuales extremadamente reservados. Pero existe una teoría todavía más inquietante. Algunos especialistas creen que Leonardo utilizó la Mona Lisa como un experimento psicológico. No solamente quería crear belleza, quería provocar una reacción emocional permanente en quien la observara. Y es aquí donde vuelve a aparecer el nombre de Sasha Montenegro. Décadas después, varios periodistas mexicanos comenzaron a notar algo extraño en la reacción pública hacia Sasha Montenegro. No importaba cuánto tiempo pasara, la gente seguía hablando de ella, seguían recordando sus entrevistas, sus expresiones, sus silencios y especialmente su mirada. Algunos afirmaban sentirse incómodos observándola durante mucho tiempo. Otros decían que tenía una presencia imposible de ignorar. Exactamente el mismo efecto psicológico que muchos experimentaban frente a la Mona Lisa. Pero la conexión entre ambas figuras se volvió todavía más extraña cuando comenzaron a analizar antiguas fotografías de Sasha. Expertos en lenguaje corporal señalaron que muchas de sus poses imitaban inconscientemente estructuras visuales clásicas utilizadas en pinturas renacentistas. Las manos colocadas cuidadosamente, el rostro ligeramente girado, la mirada dirigida fuera del centro exacto de la cámara. Todo eso generaba una sensación de misterio calculado. Lo increíble es que Leonardo da Vinci dominaba perfectamente esos recursos visuales siglos antes de la existencia de la fotografía. Algunos investigadores incluso creen que Leonardo descubrió principios de manipulación visual que hoy son utilizados en publicidad, cine y televisión. Crear rostros inolvidables, expresiones ambiguas, miradas que parecen seguirte, sonrisas imposibles de interpretar completamente. Y mientras más personas intentaban entender a Sasha Montenegro, más poderosa se volvía su imagen pública. Pero existe otro detalle todavía más oscuro. A principios de los años 90, un investigador europeo aseguró haber encontrado patrones geométricos ocultos dentro de la Mona Lisa. Según él, Leonardo utilizó proporciones matemáticas relacionadas con el número áureo para crear un efecto subconsciente en el cerebro humano. Esa teoría generó enorme controversia. Algunos científicos la consideraron exagerada, pero otros admitieron que ciertas composiciones visuales sí pueden provocar respuestas emocionales específicas, y curiosamente, décadas más tarde, expertos en imagen pública afirmaron que algunas celebridades poseen naturalmente proporciones faciales que producen un efecto hipnótico en cámaras y fotografías. Entre los nombres mencionados apareció Sasha Montenegro.
La teoría comenzó a crecer de manera explosiva. Programas de misterio en América Latina empezaron a comparar ambas figuras. Algunos aseguraban que Sasha representaba el equivalente moderno de la Mona Lisa, no por el arte, sino por el fenómeno psicológico que provocaba en las personas. Pero entonces surgió una pregunta todavía más perturbadora. ¿Qué pasaría si Leonardo da Vinci realmente hubiera descubierto cómo manipular emocionalmente a las masas a través de una imagen? Porque si eso fuera cierto, la Mona Lisa no sería solamente una obra maestra artística, sería uno de los experimentos psicológicos más exitosos de toda la historia, y algunos creen que el mundo moderno continúa utilizando exactamente los mismos principios. La idea parece absurda hasta que observas cómo ciertas figuras públicas se convierten en obsesiones colectivas, personas cuya imagen permanece viva durante décadas, rostros que el público jamás consigue olvidar completamente. Y cuando los investigadores analizaron el caso de Sasha Montenegro, encontraron algo inquietante. Incluso después de años alejada de los reflectores, su imagen seguía generando conversaciones intensas, teorías y fascinación, exactamente igual que la Mona Lisa 5 siglos después. Pero lo más impactante ocurrió cuando ciertos especialistas en arte comenzaron a estudiar las emociones ocultas dentro de la pintura. Descubrieron que la sonrisa de la Mona Lisa cambia dependiendo de la distancia desde la cual sea observada. De cerca parece melancólica, desde más lejos parece burlona, y bajo diferentes luces puede transmitir tranquilidad o amenaza. Leonardo diseñó aquella ilusión utilizando capas extremadamente finas de pintura y sombras casi invisibles. Era una manipulación visual adelantada a su época, y curiosamente, muchos directores de televisión afirmaban que Sasha Montenegro poseía una capacidad similar frente a las cámaras. Su rostro parecía cambiar emocionalmente dependiendo del ángulo, la iluminación y el contexto. Eso la convertía en una figura magnética para la audiencia, y mientras más misteriosa parecía, más imposible era ignorarla. Pero aquí es donde aparece una teoría aún más prohibida. Algunos autores alternativos creen que Leonardo da Vinci pertenecía a grupos secretos obsesionados con preservar conocimientos ocultos sobre percepción humana. Según estas teorías, ciertas obras de arte no fueron creadas solamente para ser admiradas, sino para alterar emocionalmente a quienes las observaban. Aunque no existen pruebas definitivas, muchos señalan detalles extraños en varias obras de Leonardo, símbolos repetidos, gestos ocultos, patrones geométricos imposibles de notar a simple vista. Y cuando estas teorías llegaron a programas de televisión sobre misterio en Latinoamérica, algunos periodistas comenzaron a relacionarlas con figuras modernas cuya presencia pública parecía generar efectos emocionales similares. El nombre de Sasha Montenegro apareció nuevamente en esas discusiones. Algunos decían que su verdadero poder nunca estuvo en la actuación, sino en el misterio, la sensación de que ocultaba algo detrás de cada sonrisa, exactamente igual que la Mona Lisa. Porque la gente no se obsesiona solamente con la belleza, se obsesiona con aquello que no logra comprender completamente, y Leonardo da Vinci entendía eso mejor que nadie. Existen cartas antiguas donde se menciona que Leonardo disfrutaba confundiendo a las personas, creaba acertijos, diseñaba ilusiones ópticas, escondía mensajes en dibujos aparentemente simples. Para él, el misterio era una forma de poder. Y siglos después, la Mona Lisa sigue funcionando exactamente igual. Cuanto más intentas entenderla, más preguntas aparecen. Lo mismo ocurrió durante años con Sasha Montenegro. Su vida estuvo rodeada de rumores, controversias y momentos que alimentaban todavía más el misterio alrededor de su figura. Algunos aseguraban conocer secretos ocultos de su vida privada. Otros afirmaban que existían episodios jamás contados públicamente. Y mientras más rumores aparecían, más crecía la fascinación colectiva, igual que ocurrió con la Mona Lisa durante siglos. Pero el momento más impactante llegó cuando un crítico de arte hizo una declaración que provocó enorme polémica. Dijo que la Mona Lisa no era famosa únicamente por su calidad artística, era famosa porque Leonardo logró crear el rostro perfecto para despertar obsesión humana.
un rostro imposible de descifrar completamente, y según ese mismo crítico, ciertas figuras modernas poseen exactamente el mismo fenómeno, entre ellas Sasha Montenegro. La declaración provocó debates intensos. En televisión y revistas culturales, algunos la consideraron ridícula, otros comenzaron a analizar fotografías, entrevistas y expresiones de Sasha buscando similitudes con la obra de Leonardo, y mientras más analizaban, más perturbadoras parecían las coincidencias, porque tanto la Mona Lisa como Sasha Montenegro compartían algo extremadamente raro: la capacidad de permanecer en la mente de las personas durante años, incluso décadas. Pero todavía faltaba descubrir el secreto más oscuro de todos, porque algunos investigadores aseguran que Leonardo dejó una pista final escondida dentro de la Mona Lisa, una pista relacionada con la dualidad humana, la manipulación emocional y el verdadero poder del misterio. Y cuando conozcas esa teoría, en la siguiente parte entenderás por qué tantas personas creen que la Mona Lisa jamás fue simplemente una pintura, y por qué algunos afirman que Sasha Montenegro se convirtió accidentalmente en una versión moderna de aquel mismo fenómeno psicológico. Lo que viene ahora es todavía más perturbador: la teoría prohibida que nadie se atreve a explicar a medida que pasaban los años. El misterio alrededor de la Mona Lisa no disminuía, se volvía todavía más intenso. Nuevas investigaciones, análisis digitales y documentales comenzaron a revelar detalles que durante siglos habían permanecido ocultos. Pero entre todas las teorías, hubo una que provocó verdadero miedo entre algunos especialistas, una teoría tan extraña que muchos prefirieron evitarla públicamente, según ciertos investigadores alternativos. Leonardo da Vinci no intentó pintar solamente un rostro humano, intentó capturar algo mucho más complejo: el conflicto eterno entre lo que mostramos al mundo y lo que escondemos dentro de nosotros. Y cuando comenzaron a estudiar figuras modernas capaces de provocar exactamente esa misma reacción emocional, el nombre de Sasha Montenegro apareció nuevamente en el centro de la discusión. Todo comenzó con un análisis psicológico realizado sobre grandes íconos culturales. Los investigadores querían descubrir por qué algunas personas permanecen grabadas en la memoria colectiva incluso después de décadas. Descubrieron algo inquietante: las figuras más inolvidables no son necesariamente las más bellas ni las más talentosas, son aquellas que generan contradicción emocional, personas que parecen esconder algo imposible de descifrar. Completamente, exactamente como la Mona Lisa, y exactamente como Sasha Montenegro. Durante años, periodistas y productores describieron a Sasha como una mujer imposible de leer emocionalmente. En algunas entrevistas parecía vulnerable, en otras dominante. A veces transmitía elegancia absoluta, otras veces una frialdad inquietante. Esa dualidad hizo que miles de personas proyectaran sus propias emociones sobre ella, y eso mismo ocurre con la Mona Lisa desde hace más de 5 siglos. Algunos ven tristeza en su rostro, otros ven ironía, algunos perciben serenidad, otros sienten amenaza. La pintura cambia dependiendo de quién la observa, y según ciertos expertos en percepción humana. Ese es precisamente el secreto que convierte algo en inolvidable. Pero entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Un historiador italiano afirmó haber encontrado referencias ocultas en antiguos textos relacionados con Leonardo da Vinci, donde se mencionaba una obsesión específica del artista: crear una imagen más viva que un ser humano real. La frase generó enorme controversia. Algunos pensaron que se trataba simplemente de una metáfora artística, pero otros comenzaron a preguntarse si Leonardo estaba intentando crear una experiencia emocional capaz de sobrevivir siglos enteros. Y, observando el impacto mundial de la Mona Lisa, muchos creen que lo consiguió, porque millones de personas siguen sintiendo una conexión extraña con un rostro pintado hace más de 500 años. Y cuando especialistas analizaron fenómenos modernos de fascinación pública, descubrieron patrones similares en figuras como Sasha Montenegro. Pero aquí es donde la historia toma un giro todavía más oscuro. Algunos teóricos aseguran que Leonardo comprendía principios psicológicos muy avanzados para su época. Sabía que el cerebro humano teme aquello que no logra comprender completamente,
por eso evitó crear una expresión clara en la Mona Lisa. No quería felicidad absoluta, no quería tristeza absoluta. Quería incertidumbre, y la incertidumbre genera obsesión. Décadas más tarde, expertos en televisión y entretenimiento descubrirían exactamente el mismo principio. Las figuras públicas más magnéticas son aquellas que nunca revelan completamente quiénes son. Sasha Montenegro dominaba ese misterio. Naturalmente, sus silencios hablaban más que muchas palabras, sus entrevistas dejaban preguntas abiertas, y mientras menos explicaba ciertos aspectos de su vida, más crecía la curiosidad alrededor de ella, exactamente igual que la Mona Lisa. Pero existe una coincidencia todavía más extraña. Leonardo da Vinci evitaba terminar algunas obras de manera convencional, prefería dejar ciertos elementos abiertos a interpretación. Muchos creen que hacía eso intencionalmente para mantener viva la discusión alrededor de sus creaciones, y curiosamente, la figura pública de Sasha Montenegro también quedó rodeada de episodios ambiguos. Rumores y momentos jamás aclarados completamente. Eso alimentó durante años la sensación de que existía algo oculto detrás de su imagen. Algunos periodistas incluso afirmaban que Sasha entendía perfectamente el poder del misterio mediático. Nunca entregaba demasiadas respuestas, nunca revelaba completamente sus emociones, y eso hacía que el público quisiera saber todavía. Más Leonardo da Vinci habría entendido perfectamente esa estrategia, porque el misterio crea atención, y la atención crea inmortalidad, pero el punto más impactante llegó cuando varios especialistas en neurociencia analizaron el efecto que producen ciertos rostros ambiguos en el cerebro humano. Descubrieron que cuando una expresión no puede interpretarse completamente, el cerebro continúa procesándola durante mucho más tiempo, es decir, la mente queda atrapada intentando resolver algo que jamás termina de entender. Eso provoca una huella emocional extremadamente fuerte y, según algunos investigadores, Leonardo utilizó deliberadamente ese efecto en la Mona Lisa. Lo increíble es que ciertos fotógrafos y directores afirmaban que Sasha Montenegro poseía exactamente esa misma capacidad. Frente a las cámaras, su expresión nunca parecía totalmente definida. Siempre había algo más detrás de la mirada, algo imposible de explicar con palabras, y cuanto más intentaban entenderla, más fascinante se volvía para el público. Pero aquí aparece la teoría más polémica de todas. Algunos autores aseguran que Leonardo da Vinci descubrió accidentalmente una fórmula artística capaz de generar obsesión colectiva, una combinación precisa de proporciones faciales, sombras, ambigüedad emocional y simbolismo oculto, una especie de rostro perfecto para permanecer eternamente en la memoria humana, aunque muchos consideran absurda esta idea. Otros señalan un hecho imposible de ignorar: la Mona Lisa sigue siendo probablemente la imagen más famosa del planeta siglos después de haber sido creada, y cuando analizan ciertos fenómenos modernos de celebridad encuentran mecanismos psicológicos sorprendentemente similares. Sasha Montenegro se convirtió en uno de esos casos, una figura cuya presencia parecía trascender el tiempo, porque incluso años después la gente seguía hablando de ella, analizando sus gestos y recordando sus expresiones, exactamente igual que ocurre con la Mona Lisa. Pero entonces surgió una pregunta aterradora: ¿y si el verdadero secreto de Leonardo da Vinci nunca fue artístico sino psicológico? ¿Y si descubrió una manera de hacer que una imagen jamás abandonara la mente humana? Algunos expertos creen que la respuesta está escondida en pequeños detalles, invisibles a simple vista: las sombras alrededor de la boca, la dirección exacta de los ojos, la posición de las manos, todo calculado para provocar incertidumbre emocional constante. Y lo más extraño es que muchos fotógrafos modernos utilizan técnicas parecidas para construir figuras públicas magnéticas. Sasha Montenegro parecía dominar ese efecto de manera natural. Cada fotografía generaba nuevas interpretaciones. Cada entrevista dejaba nuevas dudas, y mientras más intentaban descifrarla, más imposible resultaba hacerlo. Exactamente igual que la Mona Lisa, pero todavía faltaba descubrir algo aún más perturbador, porque algunos investigadores aseguran que Leonardo escondió símbolos
relacionados con el paso del tiempo y la inmortalidad dentro de la pintura, elementos que representarían la capacidad de una imagen para sobrevivir siglos enteros dentro de la memoria humana. Y, observando el impacto de ciertas figuras públicas modernas, muchos comenzaron a preguntarse si algunas personas logran alcanzar exactamente el mismo tipo de inmortalidad psicológica. Sasha Montenegro se convirtió en un ejemplo perfecto de esa teoría, una mujer cuya imagen quedó grabada para siempre en la cultura popular latinoamericana, y cuanto más tiempo pasa, más crecen las teorías alrededor de su figura, igual que ocurrió con la Mona Lisa, porque algunas imágenes nunca desaparecen realmente, se transforman en símbolos, y los símbolos sobreviven incluso cuando las personas ya no están presentes. Tal vez ese era el verdadero objetivo de Leonardo da Vinci desde el principio, crear algo imposible de olvidar, algo que continuara generando preguntas siglos después. Y si esa teoría es cierta, entonces, la Mona Lisa no fue solamente una obra de arte, fue el experimento psicológico más exitoso de toda la historia humana. Pero en la siguiente parte descubrirás el detalle más oscuro de todos, el motivo por el cual algunos expertos creen que Leonardo da Vinci temía revelar el verdadero significado de la Mona Lisa, la razón por la que ciertos documentos desaparecieron misteriosamente y cómo la figura de Sasha Montenegro terminó siendo relacionada con uno de los mayores enigmas sobre poder, fama y obsesión colectiva. Lo que viene ahora cambia completamente toda esta historia. El secreto final detrás de la Mona Lisa, después de siglos de teorías, investigaciones y debates. El misterio alrededor de la Mona Lisa continúa más vivo que nunca, pero existe un detalle del que casi nadie habla públicamente, un detalle que algunos historiadores consideran demasiado perturbador para ser explicado de forma abierta, porque cuanto más se estudia a Leonardo da Vinci, más claro parece que nunca fue solamente un pintor. Era un hombre obsesionado con comprender cómo funciona la mente humana, y tal vez la Mona Lisa fue su experimento definitivo. Durante los últimos años de su vida, Leonardo llevó la pintura consigo a todas partes, nunca quiso separarse completamente de ella, incluso cuando otros trabajos ya estaban terminados y entregados. La Mona Lisa permanecía cerca de él. Algunos creen que seguía perfeccionándola. Otros piensan algo mucho más inquietante, que Leonardo sabía exactamente el efecto que aquella imagen provocaba en las personas y no quería que nadie entendiera completamente cómo lo había conseguido, porque la verdadera fuerza de la Mona Lisa nunca estuvo solamente en el arte, estaba en la reacción emocional que generaba. Personas de diferentes culturas, idiomas y épocas sentían exactamente la misma fascinación frente a aquella sonrisa imposible de interpretar. Y siglos después, investigadores comenzaron a notar que ciertas figuras públicas modernas producían un efecto parecido, entre ellas Sasha Montenegro. La comparación parecía absurda al principio, pero cuanto más analizaban ambas figuras, más extrañas se volvían las coincidencias. Las dos despertaban admiración y controversia al mismo tiempo. Las dos parecían esconder algo detrás de sus expresiones. Y lo más impactante, ambas lograban permanecer vivas dentro de la memoria colectiva incluso con el paso de los años. Algunos expertos llaman a esto inmortalidad simbólica, el momento en que una imagen deja de pertenecer solamente a una persona y se convierte en parte de la cultura. Leonardo da Vinci consiguió eso con la Mona Lisa, y muchos creen que Sasha Montenegro alcanzó algo parecido dentro del imaginario popular latinoamericano, pero aquí aparece el aspecto más oscuro de toda la historia. Existen documentos históricos donde se menciona que Leonardo tenía miedo de ciertos conocimientos relacionados con la percepción humana. Algunos textos describen discusiones filosóficas sobre cómo las imágenes pueden influir emocionalmente en las masas. Para muchos historiadores, aquello era simplemente parte del pensamiento artístico del Renacimiento, pero otros creen que Leonardo descubrió algo mucho más poderoso, la capacidad de crear símbolos emocionales capaces de sobrevivir generaciones enteras. Y observando la obsesión mundial alrededor de la Mona Lisa, es difícil ignorar esa posibilidad, porque millones de personas hacen filas interminables solamente para observar durante unos
Segundo, es un cuadro relativamente pequeño dentro del Museo del Louvre. No van únicamente por arte, van porque sienten que existe algo oculto allí dentro, algo imposible de explicar completamente. Exactamente el mismo fenómeno que durante años rodeó la figura de Sasha Montenegro. Su presencia pública generaba preguntas constantes, había algo en su mirada, en sus silencios y en su manera de expresarse que hacía que las personas quisieran descubrir más, y mientras más intentaban entenderla, más grande se volvía el misterio. Algunos periodistas aseguraban que Sasha dominaba perfectamente el poder psicológico de la imagen, sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo mirar directamente a las cámaras, cuándo sonreír apenas unos segundos. Elementos simples, pero extremadamente poderosos para crear fascinación colectiva. Leonardo da Vinci entendía exactamente el mismo principio 5 siglos antes, porque el cerebro humano recuerda aquello que no consigue resolver completamente, y eso explica por qué la Mona Lisa continúa obsesionando al mundo entero. Pero existe una teoría todavía más perturbadora. Algunos autores alternativos aseguran que Leonardo escondió un mensaje final dentro de la pintura, no un código literal, sino una idea, la idea de que el verdadero poder humano no está en la fuerza ni en la riqueza, sino en la capacidad de controlar emocionalmente la atención de millones de personas. Si eso fuera cierto, entonces la Mona Lisa sería mucho más que una obra maestra, sería una demostración silenciosa del poder psicológico del misterio. Y algunos creen que ciertas figuras públicas modernas, consciente o inconscientemente, utilizan exactamente el mismo mecanismo. Sasha Montenegro se convirtió en un ejemplo perfecto de esa teoría, porque nunca necesitó explicar completamente quién era para mantenerse viva dentro de la memoria colectiva. Su misterio hacía el trabajo por ella, igual que ocurre con la Mona Lisa. Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando algunos especialistas comenzaron a analizar cómo reaccionan las personas frente a ambas figuras. Descubrieron algo impactante, tanto en entrevistas sobre Sasha Montenegro como en estudios. Sobre la Mona Lisa aparecía repetidamente la misma palabra hipnótica. Personas completamente diferentes describían la misma sensación, como si existiera algo imposible de ignorar detrás de aquellas miradas. Algunos científicos explican esto mediante procesos neurológicos relacionados con expresiones ambiguas, pero otros creen que existe algo más profundo, algo relacionado con la necesidad humana de encontrar significado en aquello que permanece incompleto, y Leonardo da Vinci sabía perfectamente cómo explotar esa necesidad psicológica. De hecho, muchos historiadores afirman que Leonardo disfrutaba, dejando preguntas sin respuesta. No quería que sus obras fueran comprendidas completamente, quería que sobrevivieran al tiempo, y observando el impacto mundial de la Mona Lisa, resulta evidente que lo consiguió 5 siglos después. El mundo sigue intentando descifrar aquella sonrisa, igual que durante años el público siguió intentando entender a Sasha Montenegro, porque algunas figuras dejan de ser simples personas o pinturas, se convierten en enigmas, y los enigmas viven para siempre dentro de la imaginación humana. Pero entonces ocurrió algo que hizo crecer todavía más las teorías alrededor de esta conexión. En antiguos análisis culturales sobre símbolos femeninos del misterio y el poder mediático, algunos autores colocaron lado a lado imágenes de la Mona Lisa y fotografías de Sasha Montenegro. Según ellos, ambas representaban el mismo fenómeno emocional, la fascinación nacida de lo desconocido. La idea provocó polémica inmediata. Muchos la consideraron exagerada, pero otros comenzaron a notar algo inquietante. Cuanto más tiempo observaban ambas imágenes, más difícil resultaba olvidarlas, y quizás ahí se encuentra el verdadero secreto final de toda esta historia. Leonardo da Vinci comprendió algo que siglos después dominaría el cine, la televisión y la cultura de masas. Las personas jamás olvidan aquello que las hace sentir misterio, no importa si se trata de una pintura renacentista o de una figura pública moderna. El cerebro humano queda atrapado intentando completar aquello que permanece incompleto, y eso crea obsesión emocional. La Mona Lisa logró exactamente eso durante más de 500 años. Sasha Montenegro de una manera completamente diferente.
También consiguió convertirse en una figura imposible de borrar de la memoria colectiva. Tal vez por eso tantas personas sienten una conexión extraña entre ambas figuras, aunque pertenezcan a épocas totalmente distintas, porque las dos representan el mismo fenómeno psicológico, el poder de una imagen, que nunca revela completamente su verdad, y quizás ese era el verdadero secreto que Leonardo da Vinci intentó esconder desde el principio, no un código, no un mensaje oculto, sino la fórmula para permanecer eternamente dentro de la mente humana. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que todo esto son simples coincidencias? ¿O piensas que Leonardo da Vinci realmente descubrió un secreto psicológico capaz de influir en generaciones enteras? Escribe tu teoría en los comentarios porque voy a leer las respuestas más impactantes. Y si te gustan los misterios históricos, los secretos ocultos y las historias que desafían todo lo que creemos conocer, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para no perderte los próximos documentales, porque todavía existen secretos que el mundo no está preparado para entender